Un cordial saludo. El día de hoy vamos a resolver un ejemplo sobre la intersección de una parábola con una línea recta. Allí tenemos el enunciado del ejercicio. Vamos entonces a proceder de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Espero que esto les sirva para estudiar, para practicar, para las evaluaciones que se vienen. Bueno, ya sabemos que la ecuación de la parábola se nos puede presentar en su forma general o en su ecuación en su forma canónica. En este caso pues tenemos la expresión y igual a 2x al cuadrado menos 8. Tenemos completamente despejada la de x, significa que está en la forma canónica. Allí podemos identificar algunos elementos claves. Por ejemplo, el número que está completamente independiente, recordemos que este representa el corte con el eje y. Es importante tenerlo en cuenta porque por este punto sobre el eje y es por donde pasa nuestra parábola. Y el otro aspecto a tener en cuenta que remarcamos aquí en color azul es el coeficiente o el número que está con el x al cuadrado. En este caso, por ser positivo, recuerden que eso implica que la parábola se abre hacia arriba. Entonces ya tenemos dos grandes pistas sobre cómo va nuestra parábola. Lo siguiente, lo que debemos hacer, porque queremos hacer la gráfica, es ubicar otro punto. En este caso vamos a hallar el vértice. Recordemos que para hallar el vértice pues hay varias formas, hay varios procedimientos, pero el que hemos venido trabajando en las últimas clases ha sido el llevarlo a la ecuación reducida para identificar los valores h y k, con los cuales ubicamos fácilmente el vértice. Entonces vamos a proceder a hallar la ecuación reducida y a poder identificar esos valores. Recordemos que la ecuación reducida está dada por la siguiente expresión. Sería 4p que multiplica a y menos k igual a x menos h elevado al cuadrado. Ahí tenemos la ecuación reducida y lo que tenemos que hacer es transformar la ecuación de la parábola que nos dieron en el ejercicio, en este caso en este ejemplo, y convertirla en esa forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces tenemos que hacer una serie de operaciones aritméticas y algebraicas para poder lograr esa conversión. Empecemos. En primera instancia, fijémonos que no hay ningún término, solamente hay un término que tiene x y ya está elevado al cuadrado, entonces fácilmente entendemos que solamente tenemos que factorizar esa parte. Entonces pasemos este y, el 8 está allí restándolo, cambiarlo de lado, pues colocamos como sumando, entonces nos quedaría 2x al cuadrado. La intención es que la x quede completamente sola, entonces tendríamos y más 8, que es dividido por 2, igual a x al cuadrado. Y allí empezamos a sospechar que si queremos armarlo, la ecuación en su forma reducida, pues podríamos nosotros factorizar un medio, que es factor de y más 8. Y aquí el x, pues para tener un valor que le esté sumando o restando, pero sin alterar la expresión, pues le agregamos un 0. Aquí podemos identificar fácilmente, entonces ahí haciendo la comparación con la ecuación reducida, que 4p, que es la expresión que está factorizando al binomio que tiene y, sería un medio. Podríamos concluir entonces que p es igual a un octavo. Recordemos que este 4 que nos aparece acá lo cambiamos de lado, pasa a dividir, entonces nos quedaría 2 por 4 que nos daría 8, entonces p sería igual a un octavo. Allí también podemos entonces identificar el valor que está con y. Recuerden que la ecuación reducida aparece menos k. Si nos aparece este signo más, pero en la ecuación inicial debe ser con un menos, significa que k, el valor de k tiene que ser menos 8.
y el valor que nos aparece con x es el que conocemos como h, entonces en este caso es h igual a 0. Con lo cual ya tenemos las coordenadas de nuestro vértice. Vamos a hacerlo acá en un recuadro. En este recuadro vamos a colocar que el vértice está en el punto 0,-8. Recordemos que siempre va primero el valor en x, que corresponde a h, y después el valor en y. Este es nuestro vértice. Listo, entonces allí tenemos identificado nuestro vértice. Sabemos que el vértice está en el punto 0-8, sabemos que la parábola se abre hacia arriba, sabemos que pasa por un valor en y, con el corte con el eje y es por -8, que hemos identificado ahora previamente. Entonces vamos a hacer un bosquejo. Aquí tenemos la ubicación de nuestro punto, 0,-8 es el corte con el eje y, justamente coincide también con nuestro vértice. Y pues como nuestra parábola se abre hacia arriba, pues uno, digamos así, nos atrevemos a hacer un bosquejo. Nuestra parábola se abre de esta manera, tratando de mantener cierta simetría. Pues en algunas ocasiones he mencionado que hay una línea que se llama eje. En este caso es, perdónenla, este sería nuestro eje, y fíjense que lo que se ve a la derecha es como un reflejo de lo que está a la izquierda, entonces trata de mantenerse esa simetría. Ese es como un bosquejo de nuestra parábola que hemos trabajado. Obviamente, si queremos tener mayor precisión, pues tendríamos que seleccionar algunos puntos claves. Esos puntos claves van, como por ejemplo este punto que aparece acá y este otro punto que aparece acá, que se conocen como los cortes con el eje Y. Estos dos son los cortes. Perdón, con el eje X. Estos dos cortes los podemos hallar mediante en la ecuación de la parábola, utilizando la fórmula cuadrática. Esto se debe a que para que esto suceda es porque y es igual a 0. Como tenemos la expresión que 2x al cuadrado menos 8, esta es la ecuación de la parábola. Si y es igual a 0, significa que 2x al cuadrado menos 8 es igual a 0. Y resolviendo esta expresión, obtendríamos los dos cortes de la parábola con el eje X. Vamos a hacerlo rápidamente para poder estar seguros de la ubicación de esos dos valores. Una vez identificada esta ecuación, procedemos a utilizar los diferentes métodos que conocemos para resolver ecuaciones, para resolver este tipo de expresiones. En este caso podemos fácilmente identificar que 2 es un factor común de los dos términos, entonces quedaría 2 que es factor común de x al cuadrado menos 4, y esto es igual a 0. Para resolver esta situación, pues recuerden que cuando dos valores multiplicados dan 0, es porque uno de los dos debe ser 0. Obviamente 2 no es 0, entonces nos queda que x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Con lo cual, pues tenemos que x al cuadrado es igual a 4, y con lo cual x al cuadrado, pues para cancelar este exponente, lo que hacemos es sacar raíz cuadrada a ambos lados. Pero acá recuerden algo fundamental, y es que hay dos posibles respuestas: que x es igual a la raíz de 4 o x es igual a menos la raíz de 4, teniendo entonces dos valores: x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Y pues recuerden que pues esto tiene mucha coherencia, dado que nuestra parábola corta el eje x en dos valores. Allí tenemos entonces ubicados nuestro vértice, que lo podemos fácilmente referenciar, está acá en el punto
0, menos 8, y tenemos los cortes con el eje X en 2 y en menos 2. Tenemos entonces ya 3 puntos con los cuales podemos trazar o intentar trazar un bosquejo de nuestra parábola. Bueno, acá intentamos trazar nuestra parábola. Recuerden que hay elementos que nos ayudan a ser mucho más precisos en esto. Recuerden es que tenemos que pasar por el punto 0,8 y por nuestro corte, los valores que hallamos, que son 0,8, que es nuestro vértice, y los puntos 2,0 y menos 2,0, que ahí están nuestros cortes con el eje X. Ahí tenemos básicamente y en esencia nuestra parábola. No es un bosquejo. Como les decía, podemos ser mucho más precisos en nuestros cuadernos con un par de reglas especiales. Bueno, ahora recordemos que debemos también trazar, o vamos a hacer en este caso el trazo, la gráfica de esta ecuación de la recta que nos dieron en el ejercicio, es y igual a menos x más 7. Aquí también podemos identificar algunos elementos claves. Recuerden que este valor que está completamente independiente es lo que conocemos con el corte con el eje Y. Y el número que se encuentra junto con la X, en este caso, pues no aparece coeficiente, pero recuerden que cuando no aparece un coeficiente es porque es 1, no se acostumbra a escribir. En este caso se conoce como la pendiente. Recuerden pues que las rectas de la parábola generalmente se conocen en su forma canónica como mx más b, y dadas estas características podremos decir que m, que es nuestra pendiente, es menos 1 y que b es igual a 7. Bueno, aquí vale la pena agregar, vamos primero a mover esto. Vale la pena agregar que nosotros vamos a trazar vamos a tratar de coincidir las dos rectas, la recta y la parábola en un solo gráfico para tratar de determinar pues en qué puntos se cortan. No siempre es fácil evidenciarlo, verlo así de inmediato, y por eso vamos a tener que recurrir a un método analítico, un método pues algebraico para hallar estos cortes. Vamos a entonces hacer el gráfico de esta recta. Bueno, aquí vamos a recordar que tenemos estos dos valores de m igual a menos 1, la pendiente es menos 1, es negativa, y que b es igual a 7, que es el corte con el eje Y, pues fácilmente en nuestro plano cartesiano vamos a poder trazar esa recta. Lo primero que vamos a hacer es ubicar en el plano cartesiano el corte con el eje Y, ese valor de 7. Allí tenemos entonces en el plano cartesiano ubicado este valor. Allí podemos ver claramente que en el eje Y ubicamos, en este caso hasta el punto A, es el valor de b igual a 7. Tenemos entonces nuestro primer punto por el cual debe pasar la recta. También, como hemos indicado desde el principio del periodo, para trazar una línea recta solamente necesitamos 2 puntos. Entonces el procedimiento ahora es hallar un siguiente punto para poder trazar esa línea recta. Y una de las recomendaciones que les daba era: nos movemos justamente una unidad hacia la derecha, y a partir de esa unidad hacia la derecha, después de este punto que marcamos, que tenemos acá, una unidad a la derecha, subimos o bajamos dependiendo de la pendiente. Como en este caso nuestra pendiente es negativa, después de habernos movido una unidad hacia la derecha, tendríamos que bajar otra unidad, obteniendo nuestro segundo punto. Allí lo marcamos, obteniendo lo siguiente. Como les decía, aquí entonces me movió una unidad hacia la derecha y ya obtuve nuestro segundo punto. Entonces este era el primer punto. Y aquí tenemos nuestro segundo punto. Ya todo entonces está listo para poder trazar nuestra línea recta que pase por esos dos puntos.
Debo aclarar que se puede utilizar cualquier otro método para hallar estos dos puntos. Algunos sugerirán, no, pues hacemos mejor una tabla de datos, no hay ningún problema. Lo importante es que tracemos con precisión esta línea recta y pues esta es una de las tantos procedimientos que se puede utilizar para ello. Teniendo estos dos puntos, lo que hacemos ya es el trazo de estas líneas, de esta línea que pasa por ellos, esos dos puntos, quedando de la siguiente manera. Aquí tenemos entonces nuestra línea recta que pasa por los dos puntos que acabamos de hallar, con lo cual tenemos la gráfica de la recta. En la anterior presentación, pues justamente en estos valores donde se cruzan, donde se cortan la línea recta con la parábola, es donde coinciden los valores de x y de y de la parábola, los cortes con el eje x de la parábola. Aquí tenemos el corte con el eje y de la línea recta y el segundo punto que hallamos gracias a la pendiente. Pero ahora es importante fijarnos en estos dos puntos que son los cortes entre recta y parábola. De hecho, este es el planteamiento inicial que nos hace el ejercicio, es encontrar esos puntos de intersección, esos cortes, y pues aunque esta gráfica está hecha con la ayuda pues, de una aplicación, pues no es igual tan fácil detectar. Vemos que está un poco más a la derecha del 2. Entonces dar con el valor preciso es el segundo punto es un poco más a la izquierda del -2. Entonces la precisión para hallar estos valores pues no es muy buena, basándonos pues en el gráfico. Por lo tanto vamos a recurrir al método analítico. Entonces vamos a proceder a ello. Es necesario entender que si en la primera ecuación y es igual a 2x menos 8 y en la segunda y es igual a menos x más 7, para determinar las soluciones tenemos que asumir que y es igual en estos casos. O sea, hay unos puntos en especial donde y es igual para las dos gráficas, para las dos figuras. Entonces igualamos las expresiones. Es 2x menos 8, 2x al cuadrado menos 8 es igual a menos x más 7. Ya tenemos allí una ecuación, una sola incógnita que es la x, pero en este caso, porque la x tiene exponente 2, es una ecuación de segundo grado con una sola incógnita, o lo que conocemos como una ecuación cuadrática. Para resolverlo procedemos a pasar todos los valores a un solo lado. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado menos 8 más x menos 7 igual a 0, y hacemos operaciones entre términos semejantes. De acá tendríamos 2x al cuadrado más x menos 15 igual a 0. Recordemos que para este caso pues podemos utilizar algún tipo de casos de factorización, alguno de los que conozcamos, o procedemos a utilizar la fórmula cuadrática. Pues de acuerdo a la facilidad que tengamos, a lo que recordemos, pues podemos hacerlo. Pues vamos a hacerlo rápidamente utilizando el caso 7. Recordemos que en el caso 7 nos piden multiplicar toda la expresión por el valor que está con x al cuadrado. En este caso es 2, entonces multipliquemos todo por el 2. Entonces tendríamos 2x elevado al cuadrado más 2x. En la mitad recuerde que generalmente lo dejamos indicado. Colocamos allí el 1 que estaba como coeficiente inicial. Y al final si lo multiplicamos 2 por 15 nos da 30. Igual a 0. Aquí les quiero recordar es que si multiplicamos toda la expresión por 2, dividimos por 2. Y entonces para factorizar esto lo que hacemos es factorizarlo como la multiplicación de dos binomios, donde, bueno, acá abajo tenemos un 2, donde le sacamos raíz al primer término, o sea 2x y 2x, el primer signo
Recuerde que ese primer signo depende de este segundo término, en este caso entonces sería un más. Y si multiplicamos este signo por este otro, más por menos, nos daría menos, nos daría el segundo signo. Entonces serían dos números que al restarlos nos den el de la mitad, que nos dé 1, y que al multiplicar nos dé 30. Y esos dos números serían 6 y 5. Primero colocamos el mayor, después colocamos el menor, y esto sería igual a 0. De allí, bueno, para resolver esta expresión podemos factorizar en el primer binomio el 2, que será factor de x más 3. Recuerden que está sobre 2, entonces podemos cancelar 2 con el 2, entonces tendríamos que x más 3 multiplicado por 2x menos 5 igual a 0, que x más 3 es igual a 0, o sea que x es igual a menos 3, o que 2x menos 5 sea igual a 0, con lo cual 2x sería igual a 5, o sea que x es igual a 5 dividido 2, o sea que x es igual a 2,5. Tenemos allí entonces los dos valores en x, donde se cortarían pues las rectas, pero recuerden, se cortarían la recta con la parábola, perdón, pero recuerden que estos valores pues son solamente los valores en x, y cada punto debe tener coordenadas en x y en y. Por lo tanto, para hallar los valores en y de cada uno de estos puntos, pues lo que hacemos es reemplazar ya sea en la parábola o en la ecuación de la recta para hallar su correspondiente valor o su pareja en y. Debemos escoger entre estas dos ecuaciones, la de la parábola que está en la parte superior o la de la recta que está en la parte inferior. Y cualquiera de las dos nos sirve para hallar los valores en y, pues obviamente se ve mucho más fácil utilizar la ecuación de la recta, entonces vamos a reemplazar en ella los dos valores. Si utilizamos la ecuación de la recta y x es igual a menos 3, entonces nos queda que y es igual a menos, tenemos que tener cuidado con este signo. Entonces tenemos y igual a 3 más 7, o sea que y es igual a 10. En el segundo caso, si x es igual a 2,5, entonces sería que y es igual a menos, teniendo cuidado con los signos. Hacemos el reemplazo, tenemos igual y igual a menos 2,5 más 7, y tendríamos que y es igual, en este caso nos daría a 4,5. Tenemos entonces el primer punto de corte, que sería el punto menos 3,10, y el segundo sería el punto 2,5, 4,5. Estos son entonces las respuestas a nuestro ejercicio. Estos son los puntos, los cortes. Los cortes entre la recta y la parábola. Espero que este video sirva de ayuda para que puedan estudiar, puedan practicar y que les vaya muy bien en la evaluación.